Ahí se ve mi pantalla. Sí, Enrique. Muy bien. Adelante, Avi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Abigail Rodríguez. Yo formo parte del equipo de NOCA Global en el área de formación y auditorías de segunda parte. Les damos la más cordialmente bienvenida. El día de hoy nos acompaña como ponente el ingeniero Enrique Navarrete, quien tiene una amplia experiencia realizando auditorías de primera parte, de segunda parte y de tercera parte, y de igual forma apoyando a varias organizaciones en la implementación en diversos sistemas de gestión. Entonces, sin más, les ofrecemos una disculpa por comenzar unos minutos después y les cedo la palabra a Enrique. Por favor, agradeceré que participen en esta plática y nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios a través del chat para que podamos leerlas al finalizar la presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Aquí saludándolos. Pues todavía estamos en confinamiento. Precisamente el tema de seguridad y salud. En la parte de salud, pues hoy todavía en confinamiento para cuidarnos ante el COVID. Y estamos, pues sobre todo, cuidándonos. La parte de la salud es lo más importante. Por eso estamos haciéndolo en diferentes sitios, cada uno de nuestros domicilios. Pues muchas gracias a todos por estar conectados. Este webinar que se llama Adiós OSAS 18001, yo la ISO 45, nuestro lema no dejes nada al azar, pues es un esfuerzo que hacemos para poder presentarles a ustedes las diferencias que tiene OSAS 18001 con ISO 45001, dado que ya a nivel internacional ya no se está certificando OSAS 18001, ya pierde vigencia OSAS 18001 como una norma certificable, pero más no como una norma que pueda ser como una referencia. Sigue siendo una buena norma como referencia, sin embargo, pues ahora la certificable pues es la ISO 45001. También vale la pena decir que en la página de ISO, seguramente algunos de ustedes ya entraron y la pudieron revisar. Lo que existe ahora es pues también la presentación de dos nuevas normas que conforman la familia ISO 45001, que es la 45005, que tiene que ver pues todos los lineamientos para el tema del COVID, y la 45003, que tiene que ver también con los lineamientos pero con los riesgos psicosociales. Entonces, es un gusto que ISO ha estado a la vanguardia en los grandes retos que se tienen para poder estar hoy en día en los temas de seguridad y salud ocupacional, fuertemente los temas del COVID, el virus que tenemos todavía presente a nivel mundial, y también los temas de los riesgos psicosociales. Estas dos normas, la 45005 y la 45003, como forman parte de la familia, no son certificables, y sencillamente son lineamientos que se pueden incluir dentro de un ISO 45001 cuando se implemente en cualquiera de sus organizaciones. Entonces, pues vamos a revisar brevemente el día de hoy, pues cuáles son en 5 temas los que vamos a revisar esta norma para que nos alcance en esta hora de poderlo ver. De cualquier manera, les agradecería mucho que en el chat puedan poner sus dudas, preguntas, comentarios. Abigail, como moderadora, va a filtrar estas preguntas, y también tenemos un cuestionario que nos gustaría que nos lo respondieran para poder saber cómo apoyarles mucho mejor para poder implementar la ISO 45001. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar. Pues son 6 partes que vamos a ver en esta hora. ¿Quiénes somos? Como una breve reseña de lo que es OCA. Después el contexto para la gestión de la seguridad y salud ocupacional en la industria mexicana. Si tenemos personas que son de otros países, bueno, pues en Latinoamérica es muy similar a la industria mexicana. ¿Qué es lo que ha mejorado ISO 45001 2018 con respecto a la
OSAS 18001. Paradigmas de la documentación. Hay unos paradigmas que vamos a revisar con respecto a la documentación para poder implementar un sistema de gestión. ¿Cuál es la cultura de la seguridad que se tiene que tener ahora para planear proyectos? Ya no solamente es, pues tengo una empresa y tengo que implementar ISO 45001 y certificarme, sino también desde el proyecto, desde antes de que se construya la planta, cómo lo podemos visualizar. Y en el final, el 6, cómo se deberían de profesionalizar tanto los coordinadores y auditores para el tema de seguridad e higiene. Bueno, vamos a continuar. ¿Quiénes somos? Bueno, en estos números pueden ver pues cuál es la cobertura que tiene OCA a nivel internacional, entendiendo que la matriz pues la tenemos en España. Son más de 15 filiales en el país, en 15 países, operamos en más de 60 países, más de 80 oficinas en todo el mundo, somos un equipo de más de 2,000 personas y más de 50 billones de euros de presupuesto que se tienen en OCA. Tenemos más de 240,000 clientes satisfechos alrededor del mundo. Esos son algunos de los números. Pueden visitar la página de OCA Global y pueden ver un poquito más cuál es el alcance que tiene OCA. Muy bien. El primer tema, el contexto para la gestión de seguridad y salud ocupacional en la industria mexicana. Bueno, entendiendo que seguridad y salud ocupacional también se entiende como seguridad y salud en el trabajo en la industria. Pues aquí tenemos retos y tenemos también apoyos que nos da la ISO 45001. Uno de los grandes retos que tenemos pues es la cultura de todas las personas que forman parte en la organización en la cual se va a certificar. La primera que ponemos aquí son los empleados, entendiendo pues los empleados directos que forman parte de la organización, independientemente de cuál sea el giro al que se dediquen en su organización. Todos los empleados siempre estamos interesados en la seguridad y salud ocupacional. Entonces, tiene que haber un cambio en la cultura. ¿Cuál es el cambio en la cultura? Principalmente para los empleados es que la seguridad de una manera preventiva y la salud de una manera preventiva, implementarlo en las empresas, es algo que nos interesa a todos. El cambio es que lo ha venido mencionando también OSAS 18001, pero viene fuertemente aquí, que no pensemos que el encargado de la seguridad de salud es el coordinador, él no es el encargado de la seguridad y salud de los empleados, sino que somos todos de una manera preventiva. Sin embargo, el gran cambio que trae la norma es que ya no nos habla de un representante de la dirección, ya no existe el representante de la dirección textualmente como sí lo maneja OSAS, sino que aquí lo que vamos a tener es la responsabilidad completa y total para la alta dirección. Entonces, la alta dirección debe de dar el mensaje a los empleados en el sentido de que la seguridad la hacemos todos y que él, como la alta dirección, ya sea una persona o varias personas que son la alta dirección, son los encargados de poder proporcionar todos los recursos necesarios para que esto sea posible, para que todos formen parte de una manera preventiva en cuanto a los temas de seguridad y salud. El tema para los contratistas. Bueno, el tema para los contratistas es un tema muy amplio, tiene que ver también con la legislación propiamente en México, hablando de la principal serie de normas que son de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues nos maneja mucho a las personas que trabajan dentro de la organización. Sin embargo, pues ahora tenemos contratistas, que esos contratistas también les podemos llamar terceros, que forman parte de las operaciones de la empresa y que son parte de los empleados. También son como si fueran los empleados. La norma no distingue entre empleados de nómina y empleados de que sean de otras empresas, sino dice todas las personas que participan y pueden
y pueden tener algún impacto en la seguridad de salud. Y también se contempla a los contratistas. Entonces, pues los contratistas son parte de los empleados. Entonces, tenemos que fortalecer los mecanismos para que en la implementación de ISO 45001 también veamos cómo tenemos que tener estos mecanismos para que los contratistas y los empleados o los terceros también formen parte de un mismo estándar en cuanto a la seguridad y salud se refiere dentro de la organización. Los proveedores. Bueno, entendemos que los proveedores pueden ser personas que nos ofrezcan un servicio o nos ofrezcan algún bien que van a entrar su persona o algún bien va a entrar a la organización, pues pensemos que desde que el proveedor pone un pie dentro del control de lo que es la planta, pues entonces tenemos que considerarlo que lo tenemos que cuidar a ese proveedor. También habla aquí de otras partes interesadas. Otras partes interesadas pueden ser incluso visitantes, pueden ser cualquier tipo de visitante que entre a la planta, tenemos que cuidar su seguridad y su salud. Y él tiene que cuidar la seguridad y salud de todas las personas. Entonces, pues como ven, estamos hablando de que todos forman parte de la seguridad y salud de una manera preventiva. Los gerentes, bueno, aquí en la parte de los gerentes es una parte bien importante, entendiendo por gerencia todos aquellos líderes internos que tengan a su cuidado recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros. Estos gerentes deben de pensar que ellos forman parte de la seguridad y salud y no que piensen que la seguridad y salud forma parte de los encargados del área de seguridad, del área de salud, y que yo, como soy el área productiva o el área de logística o el área operativa, no tengo nada que ver con seguridad y salud, tienen todo que ver, tienen todo que ver. Depende del tipo de industria, obviamente, y seguramente aquí tenemos participantes de todo tipo de industrias. Es muy desafortunado que tenemos cifras a nivel, tanto en la industria mexicana como a nivel Latinoamérica, que la industria de la construcción es una de las principales industrias en las cuales hay mayor cantidad de accidentes, inclusive fatalidades. Cuando a mí me preguntan, oye Enrique, ¿y por qué es importante ISO 45000? ¿De qué se trata esta norma? Es tener documentos. Les digo, mira, lo principal que pensemos que es ISO 45000 es que es una norma que nos ayuda de manera preventiva a cuidar vidas. Cuidar vidas, para eso nos sirve la norma ISO 45001. Vamos a pensar que una organización se pueda certificar sin ningún problema, se certifica, obtiene el certificado, pero los resultados del certificado se tienen que ver en la cultura de la empresa. La empresa debe de sentir que realmente está haciéndose todo lo posible para que sea una realidad, para que bajen cualquier tipo de incidentes. Recuerden que incidentes incluye a los accidentes. La norma nos habla de incidentes como cualquier evento que sucedió o pudo haber sucedido, cualquier tipo de situación, incluyendo accidentes incapacitantes o incluso fatalidades. Por lo tanto, la palabra incidentes cobra un significado muy fuerte con la norma, y la palabra incidentes no distingue entre incapacitantes o no incapacitantes. Todos entran. De ahí que no podemos dividir para la norma ISO 45001 los que son incapacitantes y los que no son incapacitantes. Todos entran dentro de la gestión de una manera preventiva. Ese es uno de los grandes retos en esta cultura. La legislación, bueno, la legislación es una legislación que tenemos en México y en otros países, pero hablando de la industria mexicana, hablando de Latinoamérica, tenemos una legislación que contempla muchos temas, casi ya todos los temas de seguridad y salud que se ocupan tanto por normas OSHA en Estados Unidos o ISO o las europeas que nos manejan, siendo muy fuertemente el reto junto con legislación y cultura, la parte preventiva en cuanto a riesgos psicosociales y también en cuanto a los riesgos de
ergonómicos que tienen que ver con la parte de la salud. Ahora, con el tema del COVID, les vuelvo a mencionar que la 45005, que la pueden ver en ISO, en la página de ISO que ya se publicó, pues nos trae una gestión que se puede utilizar mucho de una manera preventiva, y la 45003 en la parte de riesgos psicosociales. Es muy seguro que los demás comités, subcomités de ISO que están trabajando, pues nos vayan a fortalecer más esta parte. Si ustedes se están dando cuenta hasta este momento de la presentación, estamos hablando de un tema que tiene que ver con el pensamiento humano. Entonces, esta parte de cultura, esta parte de la legislación, no es solamente cumplir con una legislación o cumplir con un curso o cumplir con un papel que se quería que se tomaron, se tienen los análisis de riesgos y se presentan, sino que realmente se sienta la cultura en la empresa de que esta norma ISO 45001 es un apoyo, no que es una barrera, sino al contrario, es un apoyo, lo debe de sentir la organización. Esa parte de cultura tenemos que implementarla, es algo muy fuerte en lo que hay que trabajar para que ISO 45001 sea una realidad. Independientemente del tipo de industria a las cuales ustedes se manejen. Hablé ahorita de que la industria de la construcción es una de las que tiene las mayores fatalidades. Sin embargo, pues podemos, yéndonos a tipos de accidentes, hablar de uno que es algo muy repetitivo, incluso en Estados Unidos, que son los trabajos en alturas, por ejemplo. Esos trabajos en alturas que, pues, si ustedes ven las estadísticas globales, es muy triste ver cómo están muriendo personas diariamente por trabajos en alturas. Y es increíble porque así como hablamos de trabajos en alturas, podemos hablar de otros tipos de trabajos tenemos que estar continuamente cambiando esta cultura. Por eso es un gran reto en donde toda la organización sienta que son parte preventiva de la seguridad de la salud y no solamente es el encargado de seguridad o el área de salud los que tienen que ver con el tema, sino son todos. Ese es un gran cambio que tiene que repito, la alta dirección estarlo repitiendo, estarlo difundiendo continuamente en la organización. Ese es uno de los grandes retos. El apoyo que se tiene para que todo esto sea de una manera, digamos, fluida, de manera preventiva, es el interés de la cadena productiva. Desde los grandes empresas hacia las cadenas de que son su proveeduría, pues ya están exigiendo en la parte de selección de proveedores que no solamente se tenga un buen producto, sino también que dentro de sus procedimientos operativos, dentro o fuera de la planta donde voy a tener a esa proveeduría, se tengan el tema de la seguridad de la salud como una prioridad. Entonces, ese es un gran apoyo que la cadena productiva nos está apoyando para que cada vez más sea una norma preventiva. Los convenios internacionales, definitivamente, los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, en donde ya la industria mexicana que ha ratificado ciertos convenios y los está particularizando en legislación, en acuerdos dentro de la legislación en México. Entonces, estos son apoyos que tenemos, por ejemplo, hablando del convenio 98 de la OIT, en donde estamos hablando de la libre asociación y no propiamente de sindicatos, sino habla de libre asociación. Veía yo las noticias el día de ayer en Milenio Televisión, que hay una consulta en General Motors en Silao, en donde están preguntándole si quieren continuar con ese sindicato o quieren formar otro sindicato. Entonces, ya es una realidad que los convenios internacionales están apoyando para que los trabajadores no se vean obligados solamente a cumplir con intereses de otras partes interesadas, sino también con este convenio 98, que es una realidad ya en la legislación mexicana, en los cambios de la legislación que hubo, pues sea esta libre asociación una realidad. Entonces es otro apoyo, porque lo que nos interesa con la libre asociación es que estén enterados de cuáles son aquellos peligros a los cuales los trabajadores se están exponiendo, hablando con temas de seguridad y salud. Eso es lo que nos interesa de este convenio 98.
Otro de los grandes apoyos son las nuevas generaciones. Afortunadamente hoy los jóvenes que están saliendo de las universidades, todas las carreras técnicas que tenemos, las carreras a nivel de licenciaturas, también contemplan ya el tema de respeto a los derechos humanos, y esos derechos humanos que ayudan a los derechos humanos dentro del trabajo, pues vienen a reforzar una cultura, estas nuevas generaciones, y dejar prácticas que se llevaban en la industria de no dar a conocer a los trabajadores aquellos peligros a los que se exponen. Entonces, como ven, es un tema cada vez más abierto, nos apoya muchísimo esta interés de la cadena productiva, estos convenios internacionales y estas nuevas generaciones. Por hablar de 3 temas, podemos hablar de más temas de este contexto, pero este sería pues un resumen del contexto para la gestión en seguridad y salud en México. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es, ¿qué es lo que mejoró? ¿Qué cambios tuvo de OSAS 18001 a ISO 45001? Estos temas pues son, como les decía, ya no existe el representante de la dirección, en el papel ya no existe. Sí puede seguir existiendo un coordinador o un área coordinadora de la seguridad y la salud, o incluso 2. Hay organizaciones que me ha tocado que me dicen, una organización es la de seguridad, hablando de seguridad, tanto safety como security, y otra área de health, el área de salud. Bueno, entonces ellos van a seguir siendo un apoyo y los vemos como un área que son facilitadores, no los que hacen la seguridad de salud. La seguridad de salud la hacemos todos dentro de una organización, ¿sí? Obviamente aquí ya no existe en ISO 45001 un apartado que nos diga acciones preventivas. Sí existe acciones correctivas. ¿Por qué acciones preventivas ya no existe? Porque ahora tenemos lo que es los riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo, pero al mismo tiempo asociados con la planeación estratégica, la dirección estratégica de la organización. Entonces, vamos a hacer una planeación del sistema de seguridad y salud con ISO 45001 de una manera preventiva, tomando en cuenta este contexto y esta dirección estratégica. De tal forma que las acciones preventivas como un documento ya no existe. Lo que existe es en el capítulo 6, las acciones para abordar riesgos y oportunidades, y toma en cuenta no solamente los propios de seguridad y salud propiamente en el trabajo, sino aquellos que se puedan asociar con legislación, con las áreas vecinas, con ese contexto que se revisa en el capítulo número 4 del contexto de la organización. Entonces, ya no existe acciones preventivas como un apartado. Otro tema muy distinguible es que ya no existe la palabra procedimientos documentados como texto. Aunque sí dice que se tiene que tener información documentada, ya no existen procedimientos documentados. Y este tema lo comento porque muchas organizaciones me preguntan, oye Enrique, y dime cuántos procedimientos documentados me exige ISO 45001. La respuesta es, no te exige procedimientos documentados. Lo que te exige es que tengas información documentada, que pueden ser procedimientos o pueden ser otros documentos que puedes llamarles manuales, protocolos, matrices, formatos, etcétera, pero que esa información documentada sea un soporte, ¿ok? ¿Y de dónde va a salir esa información documentada? Pues va a salir de la revisión del capítulo 6, es decir, de esos análisis preventivos del contexto de la organización y preventivos propiamente de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, los procedimientos documentados podemos llamarle que de acuerdo a lo que teníamos en OSAS 18001 son los controles operacionales, y que ahora lo tenemos como también controles operacionales, pero que salen de un análisis de riesgos previo, ¿sí? Y previamente basándonos en el contexto de la organización. Entonces sería, contexto de la organización alimenta a los análisis de riesgos, tanto los que están alineados a la dirección estratégica como los propios de los trabajos
que se tienen peligros en seguridad y salud, para generarnos todos aquellos controles preventivos de una manera que cumplamos no solamente con la legislación, sino incluso más allá de la legislación, ¿sí? Entonces, esos procedimientos documentados como texto ya no existen, sino existe la información documentada para tenerla como un soporte. Muy bien. Hola. Bueno, pues le decimos hola a la responsabilidad total de la alta dirección. De hecho, la norma maneja el término rendición de cuentas. Entonces, necesitamos que la alta dirección tome 100% la responsabilidad del sistema de seguridad y salud ocupacional, y todo esto alineado a la dirección estratégica. Que no se tengan dos temas. Antes lo que se tenía era, por acá caminaba el tema de la certificación y por acá el tema del negocio, sino que nos apoye 100% el tema de ISO 45001 a que el negocio sea un negocio productivo, un negocio que nos produzca lo que se desea propiamente del negocio, pero siempre con seguridad y salud, cuidando la seguridad y salud de todos, no solamente de los trabajadores, sino de todas las partes interesadas. Por eso tenemos que ver el capítulo 4 del contexto de la organización. Acciones para abordar estos riesgos, que ya los habíamos comentado, que además son, además de los directos de seguridad y salud ocupacional, la información documentada como un apoyo y el refuerzo de la comunicación. Esta última viñeta que está aquí, que es el refuerzo de la comunicación como una participación y consulta con los trabajadores, incluye a los contratistas, incluye a trabajadores terceros. Y aquí me detengo un poquito en los terceros, porque estamos hablando del tema del outsourcing. Entonces, recordando que en México el tema del outsourcing ya también está regulado. Entonces, en donde tiene que dársele a este tema de outsourcing. Recuerden que el outsourcing no está prohibido, solamente está regulado. Entonces, los trabajadores que estén trabajando dentro de la empresa y que sean un outsourcing, tienen que tener la misma capacitación, tienen que tener los mismos requisitos hacia los empleados y ellos también participar y consultarlos. ¿Qué es lo que se les consulta? Bueno, cuando ustedes ven la sección 5.4 de la norma y que recuerden que el capítulo 5 de la ISO 45001 ahora se llama liderazgo y participación de los trabajadores, es decir, que el liderazgo de la ISO 45001 se ve junto con los trabajadores, que incluye no solamente los empleados, sino todos los que están trabajando en nombre de la organización. Ese es otro de los retos que habíamos comentado en el tema anterior. Entonces, se refuerza este tema de participación y consulta, básicamente repasando toda la norma con todos los trabajadores. Muy bien. El tema 3. El tema 3, paradigma de la documentación. Este paradigma de la documentación es un tema muy polémico porque siempre nos preguntan las organizaciones, oye, ¿cuántos documentos debo de tener para poder certificarme? ¿O se requiere un manual? ¿O qué requerimos? La norma te dice, tú puedes tener toda la documentación que necesites. Si tomamos como base lo que veníamos practicando en un sistema de calidad 9001, por ejemplo, en donde se tiene un manual, luego se tienen procedimientos y luego de los procedimientos teníamos formatos instructivos, etcétera. Bueno, podemos seguir teniendo esa pirámide de la documentación. Sin embargo, el paradigma de la documentación se basa básicamente en que ya no hay procedimientos documentados exigibles, hay información documentada. ¿Ok? Y esta información documentada en cada uno de los requisitos en donde se menciona la información documentada, tiene palabras que van junto con la información documentada, como por ejemplo, disponibilidad de información documentada, o mantener información documentada, o conservar información documentada y controlar esta información. Entonces, se vuelve un tema en donde la información documentada se tiene que diseñar con este contexto de la organización, de acuerdo con cada una de las empresas. No podemos decir que para una organización vamos a estandarizar todos los procedimientos, sería a veces muy complejo. Por ejemplo, un plan de respuesta y atención a emergencias
pues no va a ser lo mismo, aunque la empresa se dedique a hacer el mismo producto en un estado de la República que en otro. Son diferentes situaciones. Por poner un ejemplo de algo muy operativo, como es un plan de preparación y respuesta a emergencias. Hablando de otros temas, me pueden decir, bueno, es que podemos estandarizar un procedimiento de loto. Posiblemente sí podemos estandarizar un procedimiento de loto. Sin embargo, en la práctica, en donde vamos a tener la mecánica de cómo están disponibles los mecanismos del loto, pues va a ser diferente en cada planta por su contexto, su layout, etcétera. Entonces, ese tipo de información documentada debe ser algo muy real, muy operativo, realmente demasiado operativo y muy real. La norma ya no nos exige como nos exigía en los años 90 y así se entendió y se sigue la inercia de tener procedimientos en donde se tenga una carátula, donde se tenga un título, un código. Nos dice que la información la debemos de controlar y la debemos de controlar. Si queremos seguir teniendo esa información con esa estructura documental, se puede tener y es muy bueno, es una muy buena práctica, pero ya no es exigible. Entonces, realmente lo que se requiere más que nada en esta norma es que la cultura de la organización sea una acción, sea un conocimiento aplicado de las personas y que la información documentada sea una situación de apoyo, no lo que se va a certificar. Eso es lo importante, que es un apoyo, no lo que se va a certificar. Todavía hay personas que me comentan, oye Enrique, entonces yo necesito tener toda esta información, presentarle y con eso me certifico. No, ¿por qué? Porque lo que se requiere es que esa información documentada se demuestre en una auditoría de certificación o de una de recertificación, se demuestre que es algo que los trabajadores, todos los trabajadores, recuerden que ya hablamos de contratistas, proveedores y terceros, todos los trabajadores, incluyendo outsourcing, todos los trabajadores lo apliquen, sepan y lo conozcan. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Y que la documentación sea un soporte, no el fin de la documentación, no el fin de lo que se va a certificar, sino el conocimiento aplicado. Eso es lo que nos interesa mucho, de una manera preventiva, para prevenir cualquier tipo de incidente que tenga implicaciones en la seguridad de las personas o en su propia salud, de una manera preventiva. Entonces, pues de esta manera le tenemos que dar a la organización muchísimo, muchísimo feedback en cuanto a medidas preventivas y estar con ellos consultando, participando, todo esto es lo que tenemos que realizar. Si ahorita me preguntan, oye Enrique, entonces yo debería de tener por cada sesión que haga con los trabajadores una lista de asistencia, un tema, preparar algo, todo eso es un apoyo, claro que sí. Si lo tienes documentado va a ser un apoyo, claro que sí, va a ser un apoyo, pero no es el fin a certificar, ¿ok? Sino que el conocimiento se vea aplicado en las personas. Eso es algo fundamental. Muy bien, esto es lo del paradigma de la documentación. Vamos a seguir con el siguiente tema. El siguiente tema, cultura de la seguridad en la planeación de proyectos. Bueno, esto es súper importante, porque la norma considera que no solamente es lo que tengo presente hoy en día dentro de la planta, o lo que tiene presente dentro de, por llamarle de una manera, dentro de las cuatro paredes, o si tenemos actividades en la industria de la construcción que no son cuatro paredes, sino son actividades en campo, de ese tipo de actividades. No solamente es eso, sino para cada proyecto, para cada nuevo desarrollo que se tenga, ver de una manera preventiva. De esta forma, es muy importante que se visualicen temas que pueden implicar en algún momento dado situaciones donde pueda afectar la seguridad y salud de las personas. Voy a ponerles un ejemplo que viene ahí de la manera preventiva, que tenemos que verlo con el área de proyectos. Por ejemplo, puertas de seguridad, que las puertas de seguridad sean las suficientes para poder tener una evacuación correcta si sucediera algo. Por ejemplo, una fuga de un gas amoníaco, cualquier otro tipo de gas o alguna situación, no solamente el incendio, sino cualquier otra situación, ¿sí? Tener una detección oportuna, tener la tecnología, es decir, tener detectores, tener supresores, sprinklers, con agua o con algún otro agente. Tenemos hoy en día toda la tecnología para que sea de una manera preventiva. Entonces, nos puede ayudar mucho esto, el área de proyectos,
Recuerden que las áreas de proyectos de las organizaciones normalmente lo tienen destinado 100% a la producción y eso es súper importante, claro que sí, pero junto con la producción tenemos que ver no solamente la legislación que le aplica en el país o la que tenemos en México, sino nuevas prácticas que lo podemos tomar como referencia a prácticas internacionales de manera preventiva, ¿ok? Para tener los proyectos de una manera preventiva en planos, en especificaciones, para poder tener toda esa tecnología. Recuerden que uno de los grandes convenientes de tener instalaciones seguras es que tu prima de seguros va a bajar muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a tener una instalación cada vez más segura. Me ha tocado ver organizaciones que han tenido grandes incidentes donde se ha perdido pues casi toda la planta o ha sido pérdida total de la planta por falta de tecnología, en donde esto también es una situación que se tiene que revisar por parte de un auditor que va a certificar qué tan preventivo es desde la planeación de un proyecto, ya sea un proyecto nuevo o una ampliación a una planta existente. Ahora, si tenemos una planta existente y esa planta existente tiene barreras, pues el reto precisamente está en poder quitar esas barreras. Por ejemplo, abrir más puertas de emergencia, colocar detectores de diferentes situaciones, dar más capacitación, etcétera. Entonces, se basa mucho en esto. Yo sé que uno de los grandes retos que tiene la organización en la parte de la cultura puede ser la rotación del personal. Entonces, esa parte de rotación del personal no solamente es contrato a una persona, ya la tengo porque va a sustituir a otra y la meto a la línea de fuego. Aquellas funciones que maneja la mayoría de las áreas de recursos humanos o de capital humano, que son el ayudante general. Entonces, ese ayudante general hace de todo en muchas industrias y ese ayudante general es el que más está expuesto y es al que menos le estamos dando de manera preventiva las indicaciones, las herramientas, más allá del equipo de protección personal, porque el equipo de protección personal es la última barrera, recuerden, sino tiene que ser la prevención, las medidas de prevención. El equipo de protección personal es la última barrera. Antes del equipo de protección personal hay otros temas administrativos que tenemos que ver. Por lo tanto, en un proyecto en donde se pueda implementar de manera preventiva toda esta tecnología, pues va a ser también un tiempo de respuesta óptimo. ¿Por qué? Porque lo que más nos interesa es salvar vidas, salvar vidas. Muy bien. ¿Cuál es la reacción que se va a tener por parte de los administradores, de los financieros, de la propia alta dirección? Pues es una inversión extraordinaria. Pues la norma no nos pide que hagamos inversión extraordinaria, nos pide que revisemos precisamente aquellos peligros. Entonces, si yo soy un auditor de certificación y entro a un área, por ejemplo, hablemos de un área donde tiene que haber refrigeración y veo que hay más de 120 trabajadores acumulados y tenemos pocas puertas de emergencia, en caso de que exista fuga del amoníaco, va a haber personas que van a salir corriendo y que pues algunas van a morir por el amoníaco, pero otras van a morir aplastadas. Eso cuando somos auditores lo vemos, cuando asistimos a los sitios, entonces ahí tiene que haber una reacción definitivamente. La norma, obviamente, como ustedes saben, con todas las normas ISO, lo que le importa es que cumplas con el objetivo y nuestro objetivo es salvar vidas, ¿ok? No dejemos la seguridad solo a la suerte y a la habilidad de los trabajadores. ¿Por qué ponemos esto? Porque a veces pensamos que con tener muchos procedimientos documentados, con eso va a ser suficiente para poder certificarnos, sino que puede existir eso, de hecho debe de existir, pero tiene que ser reforzado con tecnología, ¿ok? Con tecnología que se vea que va a ser la primera respuesta, porque recuerden que la norma, y ya no lo decía OSAS, pero aquí lo refuerza en el 812, en los controles operacionales, que primero está la eliminación del peligro o la sustitución del peligro por otro para que los riesgos se minimicen. El tercero es los controles de ingeniería. Y en estos tres, pues siempre va a estar la inversión. El cuarto
pues viene siendo los controles administrativos, que son procedimientos, capacitación, y en donde la documentación conforma un apoyo, pero no el fin, ¿ok? Y al último, el equipo de protección personal. Entonces, siempre vamos a revisar todos los auditores que primero se haya visualizado en los análisis de riesgos la posibilidad de la eliminación. Si no se pudo eliminar, ¿qué pudimos hacer para sustituir? Después, ¿qué pudimos hacer para poner controles de ingeniería? ¿Ok? Y siempre van a existir los procedimientos, los controles administrativos y siempre el equipo de protección personal, pero sobre todo controles de ingeniería, las acciones para sustituir y las de eliminación son las primeras que vamos a ver durante una auditoría, porque así lo marca la norma en la cláusula 812. Entonces, esto es súper importante que lo tomen en cuenta en los proyectos, tanto de ampliaciones como en el propio proyecto de la implementación de la norma. Muy bien, aquí terminamos el tema 4, vamos ahora al tema 5. ¿Sí? En el tema número 5, la profesionalización de coordinadores y auditores de seguridad e higiene. Todas las organizaciones que se certifiquen siempre tienen pues a estos coordinadores de seguridad e higiene o de salud, y tienen también a sus coordinadores. Entonces, todas estas personas y a sus auditores se tienen que profesionalizar. Debemos de entender que esta profesionalización, ellos van a ser unos facilitadores, van a ser animadores de la seguridad y la salud, van a tratar de apoyar siempre, de estar haciendo un coaching permanente con todas las personas dentro de la organización, ¿sí? Recuerden que incluye contratistas, proveedores, visitas, etcétera, ¿sí? Que estos coordinadores son una guía, ¿sí? Sí, son una guía, que todos hacemos la seguridad y la salud, que son una guía a estos coordinadores, estos auditores también, y que van a ser líderes, líderes prácticos, líderes que van a ir y van a ver una observación, y antes de levantar una acta administrativa o una no conformidad, van a ayudar directamente al trabajador y le van a hacer un coaching preguntándole, oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Te puedes lastimar? ¿Dónde te puedes lastimar? ¿Qué te puede pasar? Y eso ayudarles de forma práctica. Es una buena práctica que este coaching sea documentado, tiene diferentes nombres, estos coaching directos. Entre más se apoye con coordinadores, auditores y todas las personas que son de alguna manera supervisores, incluyendo supervisores de producción, logística, de donde sean, que nos apoyen con esto, para que todos lleguemos seguros a nuestra casa. Recuerden que ese es el fin, salvar vidas de esta norma. ¿Ok? ¿Quién tiene que rendir cuentas? Tiene que rendir cuentas la alta dirección, pero con el apoyo de toda la organización. Eso es lo principal. No hay nada más importante que la vida humana, y ISO 45001 es una norma que revisa que todas las acciones que se hagan tengan carácter preventivo. Sí tenemos el área reactiva, que es el 8.2, preparación y respuesta ante emergencias, y que esos escenarios no solamente salen de la legislación, sino que también salen de lo que es los análisis de riesgo. Entonces, el 8.1, manera preventiva, incluyendo la jerarquización de los controles, y el 8.2, que es la preparación y respuesta a emergencias, esta parte práctica, en cualquier tipo de industria, incluyendo también industrias de servicios. Cualquier industria también puede tener cualquiera de estas peligros. Recuerden que un peligro es una fuente y que un riesgo es la combinación de la severidad y de la probabilidad de que ocurra, o de la frecuencia que se presente el estar exponiéndose a ese peligro, ¿sí? Tenemos, obviamente, a manera de legislación en la Secretaría del Trabajo, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, y ahí nos define muy bien los 5 tipos de peligros, que son los peligros físicos, los peligros químicos, los peligros biológicos, ahora ya lo entendemos muy bien con el COVID, los peligros ergonómicos y los peligros psicosociales. Entonces, lo que nos está haciendo la norma ISO 45003 es reforzándonos con los psicosociales, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, pues también ya viene ahí un reglamento y sus propias normas, así como los
ergonómicos también. Entonces, pues ya tenemos muchísima información, no solamente de ISO, sino se están dando cuenta ya que toda esta información nos ayuda y que ISO 45001 le da la estructura, le da la forma a un sistema de gestión. Y eso es lo que se certifica, que sea un sistema práctico, un sistema que las personas entienden y que lo implementan. Y que la documentación pues es un soporte, podemos tenerlo tan robustecido como cualquier organización lo desee, y lo más importante es que se practique en el campo. Pues esto es lo que se tienen que profesionalizar los coordinadores, y esto es lo que la norma ISO 45001 nos maneja. Ya casi nos da la hora. Bueno, pues con esto terminamos este breve webinar. Pues vamos a pasar a la parte donde nos está apoyando Avi con la moderación, ¿sí? Adelante, Avi. Sí, Enrique, muchas gracias. Gracias por tu aportación. Voy a leer solo un par de preguntas porque el tiempo nos ganó, pero las preguntas adicionales las estaría enviando yo la respuesta vía correo electrónico. Entonces, por favor, si todavía tienen tiempo de enviarnos sus preguntas y estaría yo dándole seguimiento. La primera de ellas nos pregunta Isnar Moreno. ¿Quién debe de ejecutar o garantizar los mismos entrenamientos del personal outsourcing? Muy bien. Se recomienda que el área de seguridad, salud, dependiendo del tema que vamos a dar estos entrenamientos, sean los facilitadores. Ellos pueden ser, ¿ok? Ellos pueden ser si tienen las credenciales. Podemos seguir ocupando asesores externos que nos apoyen con temas muy particulares, ¿sí? En México se utiliza mucho el tema de la profesionalización con las personas que pueden firmar las DC3, podemos seguirlos teniendo. Y si tenemos personas dentro de la organización que ellos puedan firmar los DC3, eso estaría genial, que las mismas personas de seguridad y salud dentro de las empresas, los mismos coordinadores, esos mismos asesores internos puedan darlas. Se pueden apoyar de otras organizaciones. El tema principal no es tanto hacerles un examen al finalizar un entrenamiento, sino que les demos un seguimiento ya en práctica sobre cualquier tipo de entrenamiento a cualquier trabajador. Por ejemplo, si estamos viendo cuáles son los peligros en trabajos de soldadura, por ejemplo, pues ver que en la práctica están aplicando lo que vieron en el curso y no solamente tener el papel de asistencia o la constancia o el DC3, sino que lo estén haciendo y darle una calificación a su seguimiento, a su visión en la práctica, y esto lo vamos a tener posiblemente de acuerdo al diseño que se tenga de ISO 45001 con un indicador, como puede ser un indicador del seguimiento sobre los entrenamientos. Con el 911 de la norma lo podemos ir viendo con estos indicadores. Entonces, puede ser cualquier persona, incluso si nos vamos a un área, por ejemplo, de mantenimiento, y vamos a un trabajo muy especializado, como puede ser un mantenimiento eléctrico en media tensión, bueno, pues el propio trabajador debe tener una competencia de acuerdo con la legislación mexicana sobre la seguridad y salud al realizar trabajos de media tensión, y él mismo puede entrenar a sus trabajadores, por ejemplo, también para baja tensión, si tiene sus credenciales, él mismo lo puede dar. Entonces, no necesitamos que sean personas en todo momento que sean externos, pueden ser personas también internas. Lo importante es que, como repito, se vea que se le dé seguimiento después del entrenamiento y se observe que las personas lo están aplicando. Muy bien, muchas gracias, Avi. Perfecto. Para todos ellos que nos están preguntando sobre la presentación, se las voy a compartir yo vía correo electrónico, tanto la presentación como la grabación de este webinar. Una pregunta más. ¿En la norma existen lineamientos para el manejo del sistema de información digitales para la documentación? Muy bien, es muy buena pregunta. La norma te permite tener la documentación en cualquier medio. Puedes tenerla en medios electrónicos, puedes tenerla en papel, combinados. Incluso hoy en día ya hay aplicaciones en donde en el teléfono puedes tener una aplicación en donde ahí se puede ir documentando cosas. Por ejemplo, si tengo que tomar evidencia de un incidente y soy el coordinador y tengo que tomar la evidencia y documentarla, puedo ir, tomar la foto y en el mismo teléfono levantar ahí la acción correctiva.
implementar ahí la corrección para la solicitud de acción correctiva, documentarlo ahí. O puede ser también en papel, en duro. Realmente la norma no te exige en todo momento que sea una plataforma, puede ser combinado. La idea es de que sea algo que se le dé a una acción correctiva o a una respuesta o algo que tengamos que documentar, sea oportuno, sea dentro del momento oportuno para dar la respuesta. Recuerden que para ISO 45001 lo importante es salvar vidas. Entonces, si hay una situación que tenemos que atenderlo, pero para salvar vidas y al mismo tiempo atender la planeación estratégica, la dirección estratégica. No puedo tener una línea de producción parada todo el tiempo. Tengo que volver a un retorno de las actividades de una manera segura. Entonces, tendría que ver con preparación y respuesta a emergencias, cuál es el retorno a la normalidad. Entonces, puedo tenerlo en cualquier medio, en cualquier plataforma, incluso en papel. Las plataformas electrónicas ahora nos ayudan mucho y es muy fácil. Claro, es una inversión, pero no es exigible. De acuerdo, estaremos concluyendo las preguntas en este momento para poder respetar el tiempo de nuestros participantes. No sé, Enrique, si tuvieras algún comentario al final. Pues miren, la única respuesta que les daría quizá a todas sus preguntas es que piensen que lo más importante es que todo aquello que hagamos de una manera preventiva para salvar vidas, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es el foco de cualquier auditor en ISO 45001. Puedes hacerlo de diferentes formas, siempre y cuando estemos cumpliendo con los debes. Recuerden que la norma ISO 45001, desde el 4.1 hasta el 10.3, tiene varios debes. Tú puedes estar implementando cualquier mecanismo que cumpla con el debe, y entre más mecanismos se refuercen, eso es lo deseable. Pues yo les doy las gracias por estar conectados. Siempre el tiempo es nuestro peor enemigo, pero estamos a sus órdenes en todo momento. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Les recuerdo, por favor, su participación en las breves preguntas que les hicimos llegar y de igual forma podrán descargar la constancia una vez que las hayan contestado. Muchas gracias y los esperamos en nuestro próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego.